¿Qué pasaría si el mismo Cristo te revelara que el fin del mundo ya comenzó y que muchas señales están frente a tus ojos y no las has visto? Cristo no solo habló del fin del mundo, sino que dejó un mapa profético oculto entre parábolas, señales y advertencias que hoy se están cumpliendo ante nuestros ojos. El reloj celestial no se detuvo, las profecías no callaron, y el eco de su voz aún retumba entre guerras, caos y corazones fríos. Las mismas palabras que pronunciaron los labios del Hijo de Dios resuenan hoy más vivas que nunca. Velad, porque no sabéis el día ni la hora. ¿Y tú, estás velando? ¿Estás preparado para lo que viene? Este no es un mensaje de miedo, es una llamada de despertar, una sacudida al alma dormida, un recordatorio de que el fin del tiempo no es tragedia, sino cumplimiento. Cada terremoto, cada conflicto, cada sombra que se levanta está gritando: Cristo viene. Abre tu corazón, porque Dios hoy hablará contigo. No es casualidad que estés aquí, ni que tus ojos estén leyendo estas palabras. Él te está buscando en medio del ruido. Quiere encender nuevamente la fe que el mundo trató de apagar. Permite que su voz atraviese tus dudas, tus miedos y tu pasado. Este es el momento de escuchar, discernir y prepararte. Si sientes que algo dentro de ti se estremece, no lo ignores. Es el Espíritu Santo tocando tu alma, recordándote que las señales no son mitos, sino advertencias llenas de misericordia. Suscríbete, comparte esta verdad y acompáñame hasta el final, porque juntos revelaremos todo lo que Cristo dijo sobre el fin del mundo. ¿Estás listo? Porque el tiempo ya comenzó a correr. Las palabras de Cristo funcionan como advertencia y promesa al mismo tiempo. Llaman al arrepentimiento mientras anuncian juicio. Jesús habla de señales visibles: guerras, rumores, hambrunas, terremotos, persecución y apostasía. Estas señales son tanto morales como cósmicas. Su lectura requiere distinguir avisos inmediatos de promesas escatológicas a largo plazo. El lenguaje apocalíptico utiliza imágenes hiperbólicas, luna oscurecida, estrellas cayendo, para expresar convulsiones cósmicas y juicios históricos. La exégesis distingue metáfora profética de literalidad física según contexto y género literario. Este guión no promueve pánico, cultiva santo temor y activa esperanza. Cristo promete: yo vengo. Llamamos a santidad, vigilancia y oración. Mantente atento, porque en las páginas siguientes desvelaremos claves que estremecen y consuelan. Cristo se sentó en el monte de los Olivos, y desde allí miró Jerusalén con ojos de eternidad. Sus discípulos, confundidos, le preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas y cuál será la señal de tu venida? Ellos querían fechas. Él ofreció discernimiento. La respuesta de Jesús no fue un calendario, fue una advertencia espiritual. Mirad que nadie os engañe. El fin no comienza con guerras, comienza con el engaño. Antes de terremotos y pestes, la corrupción del corazón anuncia la hora crítica. El engaño se disfraza de luz, y muchos seguirán falsos cristos. Por eso, la hermenéutica del discurso del Monte de los Olivos no puede ignorar el contexto. Jesús habla a quienes deben perseverar, no a los curiosos del tiempo, sino a los fieles del reino. El primer sello del Apocalipsis muestra un jinete blanco, símbolo de conquista. Algunos lo interpretan como el Evangelio que avanza, otros como el falso Cristo que imita al verdadero. Ambas lecturas convergen en la advertencia: discernir es sobrevivir. Cuando Cristo dice: se levantará nación contra nación, no solo profetiza guerras, describe el espíritu de división que domina a la humanidad. Daniel vio lo mismo en sus bestias, y hoy los imperios modernos repiten la arrogancia de Babilonia. Abre los ojos, porque las señales no son solo cósmicas, también morales.
La violencia, el orgullo, la idolatría digital y la corrupción del amor son temblores del alma que anuncian el colapso de la conciencia colectiva. Jesús habló de hambres, pestes y terremotos como dolores de parto. Esa expresión hebrea implica que el sufrimiento precede al nacimiento de un nuevo orden. El Mesías no habló de destrucción sin redención, sino de crisis que abren puertas al reino. El análisis escatológico conecta estos dolores con la profecía de Isaías. La tierra se tambalea como un borracho. Las estructuras del mundo se desgastan. Pero el cristiano no tiembla. Ora, vela y espera. La fe es el refugio cuando el caos ruge. Lucas añade un matiz: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Estas expresiones reflejan fenómenos naturales y también símbolos espirituales. El sol, figura de justicia; la luna, de la iglesia; las estrellas, de los fieles que brillan. Cuando Jesús dice, el amor de muchos se enfriará, describe la mayor señal del fin, la pérdida del fervor. No es el hambre ni la guerra lo que destruye al mundo, es la indiferencia. La escatología moral es la raíz del juicio final. ¿Puedes decir amén? El apóstol Pablo advirtió lo mismo en Tesalonicenses: antes que venga el fin, vendrá la apostasía. Ese abandono interior de la fe es el terremoto invisible. Muchos seguirán doctrinas extrañas, llamando bien al mal y mal al bien. Esa es la grieta moral. Cristo habló de falsos profetas que harían señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Aquí, la hermenéutica nos enseña que el peligro no está en los milagros, sino en los corazones fascinados por el espectáculo. En la época de Noé, la humanidad comía, bebía y se casaba, sin notar que el juicio estaba a la puerta. Así también será el fin. Jesús usa historia como espejo profético. Lo cotidiano anestesia la conciencia espiritual del hombre moderno. Los días de Lot se repiten. Sodoma fue destruida no solo por su corrupción sexual, sino por su soberbia, abundancia y falta de misericordia. Cristo rescata esa historia para advertir que la indiferencia social también es señal del juicio. No temas a las guerras externas si no has vencido las internas. La escatología de Cristo no es solo cósmica, es personal. Cada corazón rebelde es un pequeño apocalipsis donde el Cordero llama a romper los sellos del pecado. Cuando Jesús menciona el principio de dolores, usa un lenguaje médico. El término griego odinón se refiere a contracciones que anuncian parto. El mundo gime esperando redención. Cada crisis es una contracción que acerca el regreso del Rey. La hermenéutica nos lleva al Apocalipsis 6, donde los sellos desatan hambre, guerra y muerte. No son solo juicios, son revelaciones del alma humana sin Dios. Cristo traduce los símbolos en realidad moral. Sin arrepentimiento no hay restauración. Jesús añade: y será predicado este evangelio en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Esta es la clave misionera. El fin no depende del caos, sino de la proclamación. La evangelización global es el reloj profético del reino. La exégesis de esta frase revela esperanza. Cristo no habló de destrucción sin propósito, sino de consumación de la historia redentora. Cada alma alcanzada adelanta el cumplimiento. Las señales anuncian, pero la misión acelera el retorno. Por eso, Mr. Revelados te invita a compartir este mensaje. No lo retengas. Cuando Jesús dijo, «Id y haced discípulos», no era un consejo, era una orden para los últimos tiempos. El Evangelio no es refugio pasivo, es trompeta activa en medio del juicio. Cuando Jesús mencionó la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, unió pasado y futuro en una sola profecía. Daniel vio la profanación del templo por Antíoco Epífanes,
pero Cristo anunció su cumplimiento final en el fin del siglo. La hermenéutica revela que las palabras de Jesús no solo apuntaban al templo físico destruido en el año 70, sino al sistema religioso corrompido. Donde el hombre usurpa la gloria de Dios, allí nace la abominación que provoca desolación espiritual. Zacarías vio que el monte de los olivos se partiría en dos, y desde allí el Señor vendría con todos sus santos. Jesús eligió ese mismo monte para revelar las señales, mostrando que el escenario profético estaba sellado desde la antigüedad. La gran tribulación no es solo un periodo histórico, es la manifestación del dolor cósmico por el rechazo al Cordero. Cristo describe días tan difíciles que si no fuesen acortados, nadie sobreviviría. Es la purificación extrema del corazón humano. El profeta Jeremías habló de tiempo de angustia para Jacob, y Daniel repite esa imagen. La escatología de Cristo asume ambas visiones, una crisis que purifica al remanente fiel. En medio del caos, la gracia preserva a los que confían en Él. Jesús advirtió: si os dicen, mirad, aquí está el Cristo, no lo creáis. El Mesías no aparecerá en secreto ni en desiertos ocultos. Su venida será visible, universal y gloriosa. Como el relámpago que cruza el cielo, así será su manifestación final. No corras tras rumores proféticos, examina la palabra. La verdad no necesita espectáculo. Cristo volverá con autoridad, no con marketing espiritual. Su gloria romperá el silencio del cosmos y todo ojo lo verá. El lenguaje apocalíptico de Jesús usa imágenes cósmicas. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán. Estas expresiones reflejan conmoción universal. La creación responde al regreso del Creador. Isaías 13 describe lo mismo. Las estrellas del cielo no darán su luz, el día del Señor vendrá cruel. No es poesía trágica, es lenguaje profético que revela el colapso del orden mundano ante la presencia del Eterno. El universo tiembla, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Los pueblos lamentarán, pero los redimidos levantarán la vista. Es el clímax de la historia. Cristo regresa no como siervo sufriente, sino como Rey victorioso. Puedes decir amén. Jesús dijo que enviará a sus ángeles con gran trompeta y reunirán a sus escogidos desde los cuatro vientos. Es la cosecha final, el cumplimiento de la parábola del trigo y la cizaña. No todos los campos darán fruto, solo los que soportaron el fuego. Daniel 12 habla de los que resplandecerán como el firmamento. Esos son los que entendieron el tiempo y permanecieron fieles. En contraste, muchos correrán sin dirección, aumentando el conocimiento, pero sin sabiduría espiritual. Las parábolas escatológicas son espejos del alma. Las 10 vírgenes representan la frontera entre la apariencia y la esencia. Todas tenían lámparas, pero solo 5 tenían aceite. El aceite es símbolo del Espíritu. Sin él, la fe es pura apariencia. El cierre de esa parábola es estremecedor. No os conozco. La escatología se vuelve íntima. No se trata de cronología profética, sino de relación personal. El fin no será sorpresa para el que vive en comunión. La vigilancia es el lenguaje del amor. Cristo no busca información, busca transformación. Las señales no son para asustar, son para despertar. Si la palabra te estremece, escríbelo en los comentarios y di: Señor, quiero ser hallado velando cuando regreses. Jesús prosiguió con la parábola de los talentos. El reino confía recursos a sus siervos. El fin revelará lo oculto. ¿Quién multiplicó? ¿Quién escondió? Escatología también significa administración fiel del tiempo, del don y de la fe. El que enterró su talento temió,
no confió. Su visión del Maestro era distorsionada. Así también muchos temen al juicio porque no conocen su amor. Cristo enseña que la fidelidad nace del amor, no del miedo. El temor paraliza, el amor produce fruto. El juicio no medirá números, medirá corazones. En la parábola de las ovejas y los cabritos, el rey separa a los suyos por actos de misericordia. El verdadero creyente ama, alimenta y consuela. Cada gesto de compasión tiene valor eterno. La hermenéutica del juicio final muestra la coherencia del mensaje de Cristo. Las obras no salvan, pero revelan quién ha sido transformado. La gracia produce acción. El Evangelio no es teoría, es vida encarnada, visible y comprobable. Por eso el Maestro concluye: velad, porque no sabéis el día ni la hora. Aquí no hay miedo, hay esperanza activa. El cristiano que espera no se esconde, se prepara. Su lámpara arde, porque sabe que el esposo pronto abrirá los cielos. El siervo prudente guarda su fe en secreto ardiente. No busca reconocimiento, sino estar preparado. Mientras el mundo se burla de las profecías, él escucha el eco del trueno que se aproxima. Cada palabra de Cristo sobre el fin vibra con urgencia. No habló para sembrar miedo, sino para revelar el punto donde la historia toca la eternidad. Sus advertencias son relámpagos antes de la tormenta final. El amor se enfría, la verdad se negocia y la fe se diluye. Todo parece normal, pero el reloj celestial sigue su curso. Las trompetas aún no suenan, pero el viento ya anuncia el sonido. El mismo Jesús, que habló de misericordia, habló también de separación. El reino no mezcla luz con tinieblas. Cada decisión humana teje su destino en lo invisible. Nadie escapa del ojo del que ve todo. Los profetas antiguos vislumbraron sombras del fin, pero solo Cristo descorrió el velo completo. En él convergen Isaías, Daniel y Ezequiel. Lo que fue misterio se volvió carne, palabra viva y advertencia eterna. La generación que vea todas estas señales no pasará. Los terremotos, los rumores de guerra, los cielos manchados de sangre son preludio. Todo gime, todo clama, y el hombre aún no escucha. El cielo no anuncia fechas, anuncia despertares. La hora se acerca como ladrón en la noche. Cuando todos digan paz y seguridad, entonces vendrá la repentina oscuridad. Nadie podrá detenerla. Los sabios del mundo interpretan los datos, pero no los designios. Analizan los cielos, pero no el corazón. Cristo dijo que la ceguera espiritual sería la marca del final. Muchos verán, pero no entenderán. La exégesis revela una tensión divina. Misericordia y juicio avanzan juntas. El mismo Dios que extiende gracia cerrará el ciclo con justicia. No habrá más demora, ni excusas, ni neutralidad posible. El sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, y las estrellas caerán. No es metáfora poética, es la ruptura del orden. El universo se sacude ante la gloria del que vuelve a reinar. Los hombres se preguntarán si las profecías fueron advertencias o símbolos. Pero cuando el cielo se abra, toda duda morirá ante la evidencia. No habrá intérpretes, solo testigos. Cristo habló del Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria. Esa escena no será privada. Cada nación lo verá, y los corazones serán traspasados por su presencia. Los ángeles tocarán trompetas que ninguna oreja terrenal podrá ignorar. Los elegidos serán reunidos no por mérito humano, sino por gracia divina. El tiempo de la cosecha llegará. Mientras los imperios discuten su poder, el reino invisible se acerca. Las coronas de los hombres caerán ante los pies del Cordero. Todo lo levantado sin verdad será derribado. La profecía de Daniel se funde con las palabras de Jesús. El dominio del mal será breve, pero intenso. El cuerno pequeño levantará su voz y los pueblos se confundirán en su engaño.
El falso Cristo no aparecerá con cuernos, sino con compasión aparente. Engañará incluso a los escogidos si fuera posible. Sus palabras parecerán luz, pero esconderán oscuridad. La hermenéutica del fin revela la perfección del plan divino. Nada escapa al ojo de aquel que vio el inicio y ve el final como un solo punto eterno. Cada detalle fue anunciado. El que interpreta las señales sin oración cae en el error. Solo el Espíritu Santo revela el verdadero sentido. Sin él, las profecías son solo sombras sin vida. Jesús advirtió: mirad que nadie os engañe. No es un consejo, es un mandato. La confusión será el arma más poderosa del adversario en los últimos tiempos. Los tiempos de Noé se repiten. Comían, bebían y se casaban, sin percibir el diluvio que se acercaba. Hoy, los hombres construyen su propio diluvio moral y llaman libertad a la ruina. La tierra misma clama. Las plagas, los incendios y los cielos teñidos son señales que la humanidad ignora. Cada desastre natural es un eco lejano del juicio que se aproxima. Los sabios del Antiguo Testamento esperaban la redención. Nosotros esperamos su regreso, pero el mismo Dios que vino humilde volverá con fuego y con ejército celestial. Mises Revelados proclama esta verdad: no hay profecía sin cumplimiento. Las señales ya están escritas en los cielos, en las guerras, en la ciencia y en la apostasía. ¿Puedes verlo? El mensaje del fin no es terror, es advertencia. Cristo no habló para asustar, sino para despertar. Cada palabra suya es una campana de gracia antes del cierre del tiempo. El Apocalipsis no es un libro de destrucción, es la revelación del triunfo del Cordero. Lo que parece caos es el parto del nuevo reino que nacerá con justicia y verdad. Cristo miró a sus discípulos y habló del juicio de las naciones. No usó metáforas suaves, sino imágenes que estremecen. Ovejas a la derecha, cabras a la izquierda y un trono de fuego en el centro. Ese juicio no será un mito. Cada palabra, cada obra secreta será revelada. Lo que los hombres escondieron en tinieblas será expuesto ante la mirada del juez eterno. Nadie podrá fingir santidad. El Evangelio de Mateo registra su voz. Tuve hambre y no me disteis de comer. No habla de caridad superficial, sino de amor verdadero. En esa frase se resume la eternidad de cada alma. El lenguaje de Cristo no fue simbólico cuando habló del infierno. Dijo: allí será el lloro y el crujir de dientes. No es un concepto, es una realidad que los corazones modernos desean ignorar. La exégesis muestra que el fuego eterno fue preparado para los ángeles caídos, no para el hombre. Pero quien rechaza la gracia se alinea con ellos. El juicio no es castigo, es consecuencia. El amor de Dios es perfecto, pero también su justicia. No podemos predicar uno sin el otro. El mismo Cristo que perdonó, también advirtió con lágrimas. Jesús lloró por Jerusalén, no por su ruina material, sino por su ceguera espiritual. Vio el templo hermoso, pero vacío de fe. Vio sacrificios sin obediencia y comprendió que el fin se acercaba. Los discípulos le mostraron las piedras del templo y él respondió: no quedará piedra sobre piedra. Fue una profecía precisa. En el año 70, Tito arrasó la ciudad. La historia confirmó la palabra. Esa destrucción fue solo una sombra del juicio venidero. Jerusalén cayó, pero el mundo entero enfrentará su propio fuego purificador. La profecía se cumple en escalas que el hombre ignora. El Monte de los Olivos fue testigo de su discurso final. Desde allí habló del fin como un testamento profético. Su mirada se perdía en el horizonte, pero veía más allá del tiempo. En ese monte, Cristo no solo anunció señales, reveló una esperanza. Dijo: cuando veáis todas estas cosas, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Esa es la promesa eterna.
El fin del mundo no será un accidente cósmico, sino un acto divino de restauración. Todo lo creado volverá a su origen, lo corrupto será consumido y lo santo permanecerá. Cada palabra de Jesús en los evangelios converge en un punto: la preparación del corazón. Él no pidió miedo, pidió fidelidad. No buscó curiosos del Apocalipsis, sino discípulos vigilantes. Los hombres corren tras profetas nuevos, olvidando al Maestro. Pero el verdadero profeta ya habló, ya enseñó y ya advirtió. Su voz sigue resonando entre los truenos de la historia. El misterio del fin no está en cuándo ocurrirá, sino en quién estará listo. Esa es la pregunta que separa a los sabios de los necios, a los fieles de los dormidos. ¿Estás preparado tú? Jesús habló en parábolas, pero cada una escondía el pulso del fin. La de las 10 vírgenes no fue una historia moral, sino una advertencia escatológica para los dormidos en la fe. 5 fueron prudentes, 5 insensatas. Las prudentes guardaron aceite, símbolo del Espíritu Santo. Las insensatas confiaron en la apariencia, sin vida interior. La diferencia fue invisible hasta el clamor de medianoche. Ese grito, «Ya viene el esposo», no fue una simple frase, fue el eco del llamado final. Representa el despertar súbito que vendrá sobre el mundo cuando Cristo se manifieste. El aceite que faltó no puede prestarse ni compartirse. Cada creyente debe mantener su lámpara encendida por sí mismo. No habrá tiempo para pedir fe prestada en el último momento. La hermenéutica revela que el aceite es más que devoción, es intimidad con Dios. No se compra en templos ni se obtiene con liturgias, se adquiere en el silencio de la oración y la obediencia. Revelados lo proclama con fuego. La iglesia moderna tiene lámparas hermosas, pero muchas están vacías. Han cambiado el aceite por espectáculo, la verdad por emoción pasajera. Cuando el esposo llegó, solo las que estaban preparadas entraron. La puerta se cerró y del otro lado hubo llanto y confusión. Esa escena aún resuena, como advertencia para esta generación. Cristo también contó la parábola de los talentos. El maestro entregó recursos a sus siervos antes de partir. No habló de dinero, habló de propósito. Cada talento es una porción del reino confiada al hombre. El que enterró su talento temió más al juicio que al amor. Su miedo lo paralizó, pero el maestro no busca perfección, busca fidelidad. Bien, siervo fiel, son las palabras más gloriosas del cielo. La escatología enseña que en el fin Dios pedirá cuentas, no por riqueza sino por fruto espiritual. Lo que no crece se seca, lo que no sirve se corta. El reino no recompensa la inacción. El siervo fiel entiende que su obra no es suya. Trabaja con gozo porque sabe que todo proviene del Padre. Pero el infiel murmura, critica y entierra lo recibido. En su queja se pierde su herencia. El mensaje de las parábolas es claro. El juicio comenzará por los que conocen la verdad, no por el mundo incrédulo, sino por los que recibieron luz y la despreciaron. Jesús dijo, «A todo el que mucho se le da, mucho se le demandará». Esa frase pesa sobre cada líder, cada iglesia, cada corazón que escuchó su palabra y no la vivió. El siervo que sabía la voluntad de su Señor y no se preparó será azotado, no por ignorancia, sino por indiferencia. El pecado del fin no será el odio, sino la frialdad espiritual. ¿Tienes aceite en tu lámpara? ¿Has multiplicado tu talento o lo has enterrado en temor? Escribe, amén, si tu alma aún arde por su venida. Jesús habló con voz firme. Cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Esa frase encierra siglos de misterio y revela el corazón del fin. Daniel vio un poder impío sentado en el lugar santo, usurpando el trono de Dios. Ese espíritu no murió,
sigue actuando en sistemas, gobiernos y corazones que buscan gloria propia. La abominación desoladora es más que un hecho político, es una invasión espiritual. Cuando lo profano ocupa lo santo, el templo se convierte en escenario del engaño. Cristo no hablaba solo del templo físico. Él es el verdadero santuario y el corazón del hombre su morada. Cuando el alma permite al orgullo sentarse en su trono, se cumple la profecía. La gran tribulación será un tiempo de oscuridad jamás visto. No se trata solo de guerras o catástrofes, sino de una lucha espiritual donde la verdad será perseguida y el amor se enfriará. La batalla más grande no será entre naciones, sino dentro del alma humana. Allí se decidirá si el espíritu reina o si el mundo gobierna. Esa es la guerra final. Jesús dijo: si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Es la expresión más fuerte del Evangelio. Muestra la gravedad del juicio y la misericordia que lo detiene. La escatología enseña que Dios permitirá la tribulación, pero protegerá a sus escogidos. No serán exentos del dolor, pero serán guardados del engaño. Su fe será su escudo. Los falsos profetas surgirán con poder aparente, harán señales, hablarán con dulzura y vestirán de luz, pero sus palabras negarán la cruz, prometerán gloria sin arrepentimiento. Jesús advirtió: entonces muchos se escandalizarán. La apostasía no será del mundo, sino de los que decían conocerlo. Las multitudes preferirán lo fácil antes que la verdad que hiere. La hermenéutica del texto muestra que el engaño del fin no será externo, sino interno. El enemigo no llega con fuerza, sino con sutileza. No destruye templos, seduce conciencias. El amor se enfriará. Esa frase tan corta encierra el síntoma espiritual del fin. No habrá odio visible, sino indiferencia. Y esa indiferencia será más mortal que la violencia. El Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Esa profecía está en curso. Cada palabra hablada hoy, cada video, cada voz fiel acelera su cumplimiento. El tiempo de la comodidad terminó. Este es el llamado al despertar. No esperes el sonido de la última trompeta para encender tu lámpara. Hazlo ahora. Cristo prometió que vendría como relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente. Ninguna cámara podrá captarlo. Ningún hombre podrá simularlo. Será gloria pura. Jesús levantó su mirada al cielo y habló de señales en el sol, la luna y las estrellas. Dijo que los poderes de los cielos serían conmovidos y los hombres desmayarían de terror. El cosmos responderá al Creador. No son simples eclipses o desastres naturales, es la creación misma gimiendo, anunciando el retorno del dueño del universo. El profeta Joel lo anticipó siglos antes. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y terrible del Señor. La historia avanza hacia esa escena. El lenguaje apocalíptico no es simbólico, es descriptivo. Los cielos se abrirán, los ángeles descenderán y la tierra será testigo del trono que se aproxima con gloria inefable. La ciencia explica los cometas, pero no la gloria, explica la gravedad, pero no la majestad. Lo que viene no puede medirse con telescopios, solo con corazones despiertos. Jesús dijo que las potencias de los cielos temblarían. Esa expresión encierra la ruptura entre lo visible y lo eterno. Todo sistema humano colapsará ante la luz de su presencia. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Nadie sabe qué forma tendrá, pero será inconfundible, será la marca del reino invadiendo la historia humana. Todas las tribus de la tierra harán lamentación, no por sorpresa, sino por reconocimiento. Verán al que traspasaron y llorarán, porque entenderán demasiado tarde que Él era la verdad. Los ángeles reunirán a los escogidos de los cuatro vientos.
No habrá distancias ni fronteras. Una voz bastará para que los redimidos sean atraídos hacia la gloria. La escatología muestra que este evento será literal, visible y glorioso. No será secreto ni espiritualizado. Cristo volverá en cuerpo, con majestad y justicia sobre toda nación. El Apocalipsis lo confirma. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. No solo los creyentes, sino los enemigos, los burladores, los indiferentes. Nadie podrá huir de su mirada. ¿Estás preparado para mirar a los ojos del Eterno? ¿Tu corazón resistirá el peso de su santidad? Hoy es el día de limpiar el alma antes de que Él aparezca. El retorno de Cristo no traerá caos, traerá orden. Todo lo torcido será enderezado, todo lo injusto juzgado, todo lo oculto revelado. El universo será purificado por su fuego. Los profetas vieron su venida en visiones ardientes. Isaías lo describió como un guerrero que pisa el lagar de la ira divina. Juan lo vio con ojos de fuego y voz como estruendo de muchas aguas. Y aún así, entre tanto poder, su mirada seguirá siendo amor. El mismo que juzga es el que murió en la cruz. El fuego que consume es el fuego que purifica. Esa es la paradoja divina. Cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, comenzará la separación. No habrá zonas grises, solo luz o tinieblas. Las ovejas a la derecha, las cabras a la izquierda. Ese momento no será simbólico. Es el cumplimiento literal de las palabras del Maestro. Cada vida será pesada, no por fama ni religión, sino por obediencia y amor verdadero. El juicio no será un tribunal humano. Será la revelación del corazón. Allí, el alma desnuda mostrará su verdad sin excusas. La misericordia será para los que tuvieron compasión. Jesús dirá: «Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros». No por obras de mérito, sino por un amor que se manifestó en hechos. Esa es la justicia celestial. Pero a los otros les dirá: «Apartaos de mí, malditos». No porque pecaron, sino porque amaron sin verdad, porque oyeron su voz, pero prefirieron su propio eco. Esa es la tragedia eterna. El infierno no es metáfora, es separación perpetua del amor. Es el resultado de un corazón que dijo no a la misericordia hasta el último aliento. La hermenéutica del reino enseña que el juicio no busca condenar, sino purificar. Lo que no puede entrar en la luz debe ser consumido. Así, la creación entera será restaurada. Después del juicio vendrá la renovación. Cielos nuevos y tierra nueva, no una idea espiritual, sino una realidad tangible. Todo lo que Adán perdió será devuelto por Cristo. El reino milenial no es un mito, es la manifestación visible del gobierno divino. El león y el cordero compartirán descanso. La justicia será ley y la presencia de Dios morará entre los hombres. Isaías lo vio. No habrá más llanto ni dolor. Ezequiel lo confirmó con la visión del templo restaurado. Y Juan, en la isla de Patmos, vio la ciudad descender como novia ataviada. El final del mundo no es destrucción, es restauración. La humanidad no termina en ruinas, termina en gloria. Ese fue siempre el propósito divino. El árbol de la vida volverá a dar su fruto. Las naciones caminarán bajo su luz y los redimidos cantarán un cántico nuevo. Ya no habrá noche, porque el Cordero será su lumbrera. El misterio del tiempo se disolverá. No habrá ayer ni mañana, solo eternidad. Las lágrimas serán memoria borrada y el dolor un eco apagado por el gozo infinito. Jesús no profetizó el fin para causar miedo, sino esperanza. Cada señal, cada advertencia fue un llamado a prepararse para el banquete eterno, donde el amor reina sin fin. Y tú que escuchas, no estás aquí por casualidad. Este mensaje es una cita divina. Hoy el Espíritu te dice: despierta,
porque el amanecer eterno se acerca. El fin del mundo no será el fin de la historia, sino el principio de la verdadera. Todo lo que fue sombra será claridad, y todo lo que fue fe se convertirá en visión eterna. Jesús prometió: «Yo voy a preparar lugar para vosotros». Esas palabras cruzaron siglos y todavía arden. Él no abandonó la creación, la está perfeccionando para su retorno glorioso. Los ángeles esperan la orden final. Los cielos se tensan como cuerdas antes del sonido. Todo el universo respira en silencio, aguardando el instante en que el Cordero se ponga de pie. Cada alma redimida es una chispa de ese fuego. La iglesia verdadera no teme al fin, lo anhela, porque el fin no destruye su esperanza, la consuma. La fe alcanza su plenitud en la eternidad. No temas al fin, teme no estar listo. El juicio no viene para asustar, sino para confirmar quién pertenece a la luz y quién se refugió en las sombras. La escatología bíblica revela que el propósito de Dios siempre fue restaurar, no castigar. El Edén perdido será el Edén recuperado. Lo que el hombre arruinó, Cristo lo redime. Los santos reinarán con él, no como señores, sino como testigos de su gracia. Cada lágrima derramada será joya en su corona, cada herida testimonio de fidelidad. El infierno no fue creado para el hombre, pero muchos lo elegirán. El cielo no será un privilegio, será el hogar de los que amaron la verdad más que la comodidad. Jesús dijo: «Velad, pues no sabéis el día ni la hora». No es amenaza, es misericordia. El amor verdadero siempre avisa antes de la tormenta. Hoy esa voz resuena en tu alma. Los discípulos, aún confundidos, lo siguieron en silencio por el monte de los Olivos. Desde allí, Cristo señaló Jerusalén. Detrás del brillo del templo, veía un futuro de ruina. No hablaba con miedo, sino con autoridad eterna. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Su voz cruzó el tiempo, resonando hasta nosotros. Era más que advertencia, era revelación divina, un eco profético que unía pasado y futuro. La hermenéutica revela que cada palabra de Cristo contenía capas espirituales. En el hebreo profético, Día del Señor no era solo destrucción, sino justicia. En el griego, parousia significaba presencia, manifestación, gloria. Jesús no usó el lenguaje del miedo, sino del despertar. Cuando habló de guerras y rumores de guerras, no describía solo conflictos humanos, sino el principio de un parto espiritual que anunciaría su retorno. No temas las señales, interprétalas. Cristo no dio fechas, dio señales para que los suyos vigilen. El error de muchos no es esperar el fin, sino ignorar su propósito. Cristo miró a sus discípulos y dijo: «Mirad que nadie os engañe». En esa frase, el Verbo advirtió la mayor amenaza del fin, la mentira espiritual. No sería el caos físico el que vencería, sino el engaño doctrinal. En Mateo 24, Él establece una secuencia profética que refleja la estructura de Daniel. Guerras, hambre, pestes, terremotos, señales globales, pero también internas, de una humanidad sin amor. La exégesis nos muestra que cada palabra en este discurso tiene un hilo con los profetas antiguos. Isaías habló del oscurecimiento del sol, Joel del derramamiento del Espíritu. Jesús los unió en una sola línea profética. La hermenéutica escatológica enseña que Cristo no predijo solo eventos, sino la progresión moral del mundo. El aumento de la iniquidad no es casualidad, es una atmósfera profética que precede al retorno. ¿Puedes decir amén? Cada palabra de Jesús fue una clave. No habló para los curiosos, sino para los que entienden los tiempos. Cuando veáis todo esto, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. ¿Estás observando los signos o solo sobrevives entre ellos?
La fe verdadera no espera con miedo, sino con discernimiento. El fin no es tragedia para los fieles, sino cumplimiento. El contexto histórico muestra que Jesús habló estas palabras pocos días antes de su pasión. El mismo que iba a ser entregado reveló el destino del mundo. En su cruz se unió el juicio y la redención. El templo sería destruido en el año 70, cumpliendo su palabra. Pero esa destrucción fue solo sombra del colapso espiritual que él había profetizado. Lo visible era señal de lo invisible. Los padres de la Iglesia, como Orígenes y Agustín, interpretaron esto no solo como historia, sino como teología del tiempo. Para ellos, Cristo no solo anunció el fin del mundo físico, sino el fin de todo sistema sin Dios. El discurso de Cristo, conocido como Olivet Discourse, fue la revelación más completa sobre el fin. Es el espejo espiritual de Apocalipsis. Lo que Jesús sembró en palabras, Juan lo vio en visiones. Cada generación creyó ser la última, pero las señales se alinean con precisión solo en la nuestra. Globalización, control digital, frialdad espiritual, idolatría tecnológica. Todo estaba escrito. Abre tu corazón, porque el Hijo del Hombre no viene a sorprender, sino a confirmar su palabra. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús habló de falsos cristos y falsos profetas. Hoy abundan maestros sin cruz, evangelios sin arrepentimiento y templos sin presencia. Esa es la primera señal, una fe sin fuego. La escatología bíblica no busca fechas, busca fidelidad. Cristo no dijo calculen el día, dijo velad. Esa palabra, en griego gregoreo, significa estar espiritualmente despiertos, atentos, discerniendo. El apóstol Pablo amplió esta enseñanza en 1 Tesalonicenses. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No para el creyente vigilante, sino para el dormido. Es advertencia, no amenaza. La teología del reino muestra que el retorno de Cristo no será secreto, sino glorioso. Él mismo dijo, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Y añadió, donde esté el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Una metáfora de discernimiento. Los verdaderos hijos de Dios serán atraídos por su presencia, no por señales vacías. ¿Puedes sentirlo? El mensaje de Cristo atraviesa siglos. No habló para causar terror, sino para despertar amor. El juicio es el resultado de rechazar su misericordia, no su deseo. En Lucas 21, Jesús añade detalles. Habla de señales en el sol, la luna y las estrellas. No es lenguaje poético, es cósmico. Todo el universo responde al plan del Creador. El cosmos entero está alineado con la palabra. La ciencia lo confirma sin saberlo. Cada terremoto, cada eclipse, cada conmoción natural tiene un eco espiritual que el creyente discernirá. Cristo también habló del amor enfriado. Hoy lo vemos. Familias fragmentadas, corazones sin compasión, fe superficial. Ese enfriamiento no es casualidad. Es señal del colapso moral del planeta. En Mateo 24:14 dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Esta es la clave hermenéutica del discurso. No vendrá el fin por destrucción, sino por cumplimiento. Por eso, mientras haya un alma por alcanzar, el reloj profético sigue corriendo. Cada conversión, cada palabra predicada, acerca el retorno del Rey. La paciencia de Dios es oportunidad, no demora. Cristo enseñó que su venida será repentina, pero precedida por dolores. En el texto griego, odinón se traduce como dolores de parto. El mundo no muere, está dando a luz al reino eterno. La exégesis revela algo majestuoso. Cuando Jesús dijo, verán al Hijo del Hombre venir en las nubes, citó Daniel 7:13.
Él se reveló como el mismo Mesías glorificado que los profetas habían esperado. Su retorno no será espiritual, sino visible, real, glorioso. Los ángeles lo anunciaron en Hechos 1:11. Este mismo Jesús que habéis visto ir, así vendrá. No otro, no simbólico, sino el mismo Señor. El fin no es el cierre del mundo, es el comienzo del reino. Cristo no anunció el colapso de la vida, sino la restauración de la creación. Esa es la verdad escatológica más sublime. Por eso, iglesia, no temas las señales, abrázalas. Cada terremoto, cada nación levantándose, cada palabra cumplida es el reloj de Dios marcando el paso hacia la gloria. El monte de los olivos guardó el silencio más profundo. Cristo contemplaba la ciudad, sabiendo que aquel valle sería escenario del cumplimiento. En su mirada, el pasado y el futuro se cruzaban en una sola promesa divina. Su enseñanza sobre el fin no era desesperanza, era advertencia amorosa. El fin no es castigo, sino revelación. Cada palabra pronunciada en aquel monte resonaba con la voz del Génesis y el eco del Apocalipsis. El mismo que dijo sea la luz, también dijo velad. La historia es un hilo que une la creación y la consumación. Jesús reveló el cierre del ciclo que comenzó con el Edén y concluirá en la Nueva Jerusalén. Cuando Cristo habló del templo que sería destruido, anunció el cambio de era. Ya no habría mediadores terrenales, porque el verdadero templo, su cuerpo, sería entregado, rasgando el velo de lo limitado. En esa revelación, la teología ve la inauguración del tiempo final. El reloj profético comenzó con su ascensión. Cada generación posterior es una etapa en la espera, una página del mismo libro divino. El apóstol Pedro interpretó esa espera con sabiduría. Un día para el Señor es como 1000 años. La aparente demora es misericordia, no olvido. La paciencia divina retarda el juicio para ampliar la redención. Cristo habló de la higuera, símbolo de Israel. Cuando sus ramas brotaran, sabríamos que el verano está cerca. Israel renació como nación en 1948, cumpliendo la parábola viva que Cristo había dejado. El regreso de Israel a su tierra marcó un antes y un después en la escatología. La profecía cobró carne en la historia. Cada piedra del muro occidental repite su palabra. No pasará esta generación. La generación que vea a Israel florecer verá también señales celestiales, no como metáforas, sino como cumplimientos. Los astros, la tierra y las naciones se alinean como testigos de la palabra cumplida. Jesús habló de la abominación desoladora anunciada por Daniel, una profecía que trascendía a Antíoco y al templo. Era símbolo del corazón humano profanado por el orgullo y la idolatría de los últimos días. La exégesis del texto muestra que Cristo no solo citaba profetas antiguos, sino que los reinterpretaba con autoridad divina. Él era la voz detrás de ellos. El Hijo del Hombre hablaba lo que desde la eternidad conocía. La hermenéutica enseña que la gran tribulación no solo se mide en sufrimiento físico, sino en colapso espiritual. Es el tiempo en que la verdad será despreciada y el engaño será recibido como sabiduría. Las palabras de Cristo son espejo de Apocalipsis 13, el falso profeta, el sistema global, la marca invisible que somete conciencias. Todo se alinea con su advertencia. Si no se acortaran aquellos días, nadie sería salvo. El Hijo del Hombre predijo una generación tecnológica, autosuficiente, pero espiritualmente vacía. Una humanidad que tendría conocimiento sin verdad, ciencia sin conciencia y religión sin Cristo. Sus parábolas eran profecías en clave. La de las 10 vírgenes resume toda la escatología práctica. 5 prudentes, 5 insensatas. Todas esperaban al esposo, pero solo las vigilantes entraron. El aceite no era ritual, era relación. El Espíritu Santo es la lámpara encendida en medio de la noche del mundo.
Sin él, incluso la doctrina se apaga. El que no vela se adormece en su propia comodidad. Jesús repitió: no sabéis el día ni la hora. No era un llamado a calcular, sino a consagrarse. La santidad se volvió el reloj del alma, la obediencia, el calendario del reino. La parábola de los talentos también encierra profecía. Cada don es una asignación antes del regreso. El siervo que esconde su talento simboliza a quien no discernió el tiempo ni la urgencia del llamado. El reino se mide por fidelidad, no por fama. En la hora final, los que multiplicaron lo recibido serán hallados dignos. Jesús no habló de éxito humano, sino de propósito eterno. En la teología del reino, el retorno de Cristo no será un mito, sino una manifestación de justicia. La tierra será testigo del cumplimiento de cada palabra. Lo espiritual se volverá visible. Cristo habló del cielo conmovido, del sol oscurecido y de las potencias temblando. Los profetas describieron lo mismo. Isaías 13, Joel 2 y Apocalipsis 6 convergen en una misma visión. El cosmos responderá al Creador. Las señales no son metáforas poéticas, son la voz del universo resonando con el decreto divino. Cuando el Cordero rompa los sellos, cada elemento creado obedecerá su mandato. Jesús no solo profetizó destrucción, sino restauración. Después de las señales, habló de ángeles reuniendo a sus escogidos. Esa promesa brilla como la más gloriosa de todas, la redención final. La escatología bíblica muestra que todo converge en la segunda venida. No es un evento simbólico, sino literal. El mismo que subió volverá con poder, y toda rodilla se doblará ante él. Los ángeles anunciaron esa certeza. Pablo la confirmó. Juan la vio. Pedro la predicó. Todos los caminos proféticos desembocan en la misma revelación. El Señor viene. Esa venida traerá separación, como el trigo y la cizaña, como las ovejas y los cabritos. No será juicio arbitrario, sino resultado de las decisiones humanas frente a la verdad revelada. Jesús dejó claro que su venida será repentina. No habrá avisos ocultos. Cuando el Hijo del Hombre aparezca, la historia cesará. No quedarán excusas ni argumentos, solo verdad y gloria. El Antiguo Testamento preparó la sombra. El Nuevo reveló la sustancia. Desde Enoc hasta Juan, el mensaje fue uno. El Señor vendrá con millares de sus santos. Todo converge en Cristo, Alfa y Omega. El libro de Apocalipsis, lejos de ser terror, es esperanza. En él se revela al Cristo glorificado, no al destructor. Su espada es palabra, su fuego es santidad, su rostro es la justicia del Padre manifestada. Cuando dijo, yo vengo pronto, no se refería a tiempo humano, sino a certeza divina. En cualquier generación, el creyente debe vivir como si el retorno fuese hoy, porque la eternidad está a un suspiro. Así lo entendieron los mártires, los profetas y los santos. No temían el fin, anhelaban la manifestación de su Señor. Para ellos, morir era ganancia y esperar una corona segura. Cada palabra de Jesús sigue viva. Las guerras, los desastres, los engaños, las señales astrales, todo grita lo mismo. La historia se acerca a su punto culminante. El fin no será caos, sino cumplimiento. No será la derrota del hombre, sino la victoria del Cordero. La creación que gime será libertada, y el cielo y la tierra renovados por su gloria eterna. Cuando Jesús habló del fin, usó la palabra griega sintelia, que no significa simple final, sino consumación. Es la unión perfecta entre el tiempo humano y el propósito eterno de Dios. El término que traduce mundo no es tierra, sino aión, siglo, era. Cristo no habló de la destrucción del planeta, sino del cierre de una era dominada por el pecado y la rebelión humana.
Al decir fin del mundo, él declaró el fin del sistema caído. En arameo usó la idea de shulma, que denota plenitud, cumplimiento. Todo converge, nada se destruye sin antes cumplir su razón divina. En Mateo 24:3, los discípulos preguntaron: ¿cuál será la señal de tu venida? Allí Jesús usó parousia, una palabra imperial que describía la llegada de un rey a su territorio conquistado. La parousia no es una visita breve, es la manifestación gloriosa del Señor sobre su creación. Jesús no habló de un retorno oculto, sino de una invasión de luz sobre la oscuridad global. Cuando dijo: verán al Hijo del Hombre venir en las nubes, citó Daniel 7:13. En arameo, el profeta usó Bar Enash, B-R-A-N-S-H, expresión que significa el hombre celestial, símbolo de autoridad mesiánica. Cristo adoptó ese título con propósito. No dijo yo, sino el Hijo del Hombre, indicando su doble naturaleza, plenamente divino, plenamente humano, representante de la humanidad redimida. En su advertencia, mirad que nadie os engañe. El término griego planice, planesei, proviene de planao, que significa desviar, hacer errar, literalmente sacar de órbita. Es una imagen astronómica. El engaño no es solo doctrinal, es desviación del centro espiritual. Jesús advirtió que en los últimos tiempos muchos serían sacados de su eje, orbitando lejos de la verdad revelada. Cuando habló de guerras, usó polemos y acoe polemón, literalmente ecos de conflictos. Cristo describió no solo guerras físicas, sino resonancias globales de tensión y miedo en el alma humana. En levantaráse nación contra nación, el griego dice etnos epietnos, donde etnos no es solo país, sino cultura, identidad. Se refiere a una crisis civilizacional, pueblos divididos en esencia. El texto continúa: y habrá hambres, pestes y terremotos en diversos lugares. La palabra limos, hambre, no solo indica falta de pan, sino escasez de verdad espiritual. Es hambre del alma. Cuando Cristo pronunció todo esto será principio de dolores, usó odinón, del griego odine, dolor de parto. La creación no muere, da a luz. El fin es preludio de un nuevo nacimiento cósmico. Jesús hablaba como creador, no como espectador. En cada término reveló su dominio sobre la historia. La tierra gime, pero espera la manifestación de los hijos de Dios, como escribió Pablo en Romanos 8:19. La palabra tribulación en griego es tlipsis, que significa presión, estrechez. No implica castigo, sino purificación. Es el fuego que revela la autenticidad de la fe en tiempos de oscuridad. Cuando dijo por haberse multiplicado la maldad, usó anomia, ausencia de ley divina. Es el espíritu del mundo moderno, progreso sin Dios, libertad sin moral, religión sin santidad. El amor enfriado proviene del término sicho, enfriarse o apagarse. Es un verbo usado para describir una brasa que se apaga lentamente. Así es el corazón que pierde sensibilidad espiritual. Jesús reveló que el amor agape sería reemplazado por amor propio. Es el mayor signo del fin. Cuando la humanidad deja de sentir compasión, la profecía de Mateo 24:12 se cumple ante nuestros ojos. El evangelio predicado en todo el mundo fue dicho con el verbo kerichthesetai, futuro pasivo de kerizo, proclamar con autoridad. No se trata solo de informar, sino de decretar el reino. El fin vendrá cuando el mensaje del reino haya sido proclamado, no cuando se cumplan señales naturales. La prioridad de Cristo es la predicación, no el terror. Su palabra es más fuerte que las catástrofes. En su advertencia final, entonces vendrá el fin. El término es otra vez telos, consumación.
En la teología paulina, telos también significa propósito cumplido. El fin es la meta, no la pérdida. Cuando habló del abominable desolador, usó en griego bedelugma teseremoseos, imagen de idolatría repugnante. Representa toda usurpación del lugar de Dios, tanto en templos como en corazones. La hermenéutica revela que Jesús no se refería solo al templo físico, sino al templo espiritual. Cuando la adoración se vuelve espectáculo, el altar se convierte en desolación. Cristo profetizó que sería como en los días de Noé. En hebreo, Noaj significa descanso. Es irónico, en un mundo sin paz, el justo halló reposo. Así será el remanente antes del fin. Los hombres comían y bebían ignorando la advertencia. Jesús no condena la rutina, sino la ceguera espiritual. El fin no sorprende al sabio, solo al distraído. En Lucas 17, Jesús añadió: acordaos de la mujer de Lot. En griego, mnemoneuete, recuerden con discernimiento. Mirar atrás simboliza aferrarse a un mundo que ya ha sido juzgado. Las palabras de Cristo son llamas que purifican. Cada verbo fue elegido con precisión divina. No hay casualidad en su lenguaje. Cada sílaba es teología encarnada. El verbo venir en muchos textos es erchomai, movimiento continuo. Indica que Cristo no solo vendrá, sino que está viniendo. Su presencia avanza a través del tiempo y la historia. En Apocalipsis, Juan usa ergete, erchetai, presente profético. Él viene. Es una venida constante, activa, espiritual y futura a la vez. Cristo no está ausente, está aproximándose en gloria progresiva. Su advertencia, velad, viene del griego gregoreite, raíz de donde proviene el nombre Gregorio. Significa estar alerta, vigilante, despierto en espíritu. Es el mandato más urgente de los últimos tiempos. Jesús no pidió perfección, pidió vigilancia. La vigilancia es la manifestación de la fe activa. El creyente que espera con los ojos del alma abiertos vive ya en la dimensión del reino. La parábola del siervo fiel resume la ética del fin. El maestro tardará, pero volverá. El que guarda su casa y mantiene la lámpara encendida es contado como sabio. El negligente como infiel. La fidelidad es la teología del tiempo. En cada generación hay un llamado a velar. La fe que no espera se marchita, la esperanza que no mira al cielo se apaga. El discurso de Cristo concluye con majestad. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Esa señal, según muchos exégetas, no será una figura mística, sino el mismo resplandor de su gloria. Los antiguos padres interpretaron que el signo será la cruz en el cielo, recordatorio del sacrificio que venció al mundo. La cruz que el mundo despreció será la luz que anuncia el regreso del Rey. Cuando las naciones vean ese brillo, lamentarán, no porque no creyeron, sino porque rechazaron. El lamento será el eco de las oportunidades perdidas, no del castigo injusto. Y Él enviará a sus ángeles con gran trompeta. En griego, salpigos megales, una trompeta majestuosa, símbolo del llamado eterno. Cada nota será la voz del cielo convocando a los redimidos. Cristo habló del fin con palabras que traspasan los siglos. Cuando pronunció telos, telos, no se refería solo a un final cronológico, sino a un propósito cumplido, una consumación divina. Cada profecía suya no apuntaba al caos, sino al cumplimiento del plan redentor. En el Monte de los Olivos, sus discípulos, temerosos, le preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas? Mateo 24:3. Jesús, en arameo, habría dicho ematadena, que significa literalmente ¿cuál es el tiempo señalado? No pedían curiosidad, sino comprensión profética. Cristo respondió con una advertencia: mirad que nadie os engañe. En griego, el término es planao, que significa ser arrastrado fuera del camino.
La primera señal del fin no es guerra ni hambre, sino la confusión espiritual, la seducción del error disfrazado de verdad. El Hijo del Hombre sabía que antes del fin visible habría una crisis invisible, la verdad distorsionada. Las herejías no serían meras ideas, sino espíritus engañosos operando en el nombre de Cristo. Por eso repitió: vendrán muchos en mi nombre. Poloi el tousin en to onomati mou. Esa advertencia encierra un misterio teológico. El anticristo no aparece solo al final, sino en todo aquel que usurpa el lugar del Mesías. En arameo, Meshikad Shekra, el falso ungido, no es solo un individuo, sino una estructura espiritual que imita la piedad para destruirla. Cuando Jesús habló de guerras y rumores de guerras, usó polemus kai akoas, polemon. La palabra akoe, rumor, alude a una voz oída repetidamente, un eco que produce temor. El Señor no describía solo conflictos bélicos, sino la cultura del miedo global. El mundo moderno vive bajo ese eco. Noticias, amenazas, conspiraciones, todo amplificado para perturbar el alma. Cristo dijo: pero aún no es el fin. En griego, aya oupo estinto telos. El Maestro separa las señales del cumplimiento. No todo desastre es el apocalipsis. Luego habló de nación contra nación, ethnos epi ethnos. Ese término ethnos no solo significa pueblo, sino identidad cultural o espiritual. Jesús anunciaba una fractura civilizacional. Guerras no solo de armas, sino de ideologías, credos y valores morales. También mencionó hambres y terremotos en diferentes lugares. El texto usa limoi, hambres, y seismoi, sacudidas. Ambos son tanto físicos como simbólicos. Hambre de justicia, movimientos sísmicos en las estructuras sociales y religiosas que antes parecían firmes. Y declaró: todo esto será principio de dolores. En griego, odinón, literalmente dolores de parto. Cristo revela que el fin no es una destrucción absoluta, sino un nacimiento. La historia, como una mujer, gime antes de dar a luz la nueva creación. Pero después vino la advertencia más sombría: os entregarán a tribulación. El término tlipsis significa presión extrema. Jesús no prometió escape de la prueba, sino firmeza dentro de ella. La fe verdadera será medida en el fuego del sufrimiento. La escatología de Cristo no es pesimismo, sino purificación. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Psique, alma y agape, amor divino, están aquí unidas. El alma del creyente se enfría cuando deja de amar en medio del juicio. Sin embargo, el Maestro pronunció una promesa: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Hipomeinas eis telos. El verbo hipomeno significa permanecer debajo, resistir el peso sin quebrarse. El verdadero creyente no huye, permanece. Y añadió: este evangelio del reino será predicado en todo el mundo. La palabra oikoumene alude a la tierra habitada. Cristo vio una expansión universal de su mensaje antes del fin. Las señales no solo anuncian juicio, también impulsan misión. Cuando dijo: y entonces vendrá el fin, repitió telos, pero con una connotación gloriosa: el cumplimiento del propósito eterno. En su visión, el fin no es la muerte del mundo, sino la irrupción del reino visible. La creación entera espera ese momento. Jesús habló luego de la abominación desoladora, bedelugma teseremoseos. Esta frase enlaza con Daniel 9:27, en hebreo, shikutz shomem, una profanación devastadora. Es la invasión del espacio sagrado, la corrupción del altar, la usurpación del lugar santo.
La exégesis revela que Cristo no solo se refería al templo físico, sino al corazón humano. El lugar donde debía habitar la presencia se convierte en trono del ego. Cuando el alma se exalta, la abominación ya está en pie dentro del templo interior. Jesús exhortó: «Huid a los montes». En lenguaje simbólico, los montes representan refugio en la presencia divina. Así como Lot fue sacado de Sodoma antes del fuego, el creyente debe elevar su espíritu antes del juicio final. El tono profético se intensifica cuando dice: «Habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio». Aquí el griego usa megalethlipsis, una presión cósmica. No es solo histórica, es espiritual. El conflicto entre la luz del Cordero y las tinieblas del dragón. Cristo habló de falsos profetas que harían señales grandes. En arameo, Navi de Shikra, los anunciadores de mentira. Ellos usarán el lenguaje del reino, pero con el espíritu del enemigo. Harán milagros, pero no para redimir, sino para distraer. Si os dijeren: «He aquí el Cristo está en el desierto», no salgáis. Con estas palabras, Jesús confronta la fascinación humana por lo espectacular. El verdadero Mesías no necesita escenarios. Su regreso será tan evidente como el relámpago que cruza el cielo. Ese término astrapé implica un destello que atraviesa todo el horizonte. Así será su venida. No será oculta ni simbólica, sino gloriosa, pública y majestuosa. Todo ojo lo verá, incluso aquellos que un día lo rechazaron. Y entonces dijo: «El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo». Cristo usó el lenguaje apocalíptico de Isaías 13 y Joel 2. Las estrellas representan potestades, los sistemas que caen ante la manifestación divina. El Hijo del Hombre aparecerá en las nubes del cielo. En arameo, Bar-Enasha, Hijo del Hombre, es el título mesiánico de Daniel 7:13. Él viene con autoridad, no como siervo sufriente, sino como rey victorioso. El cielo se abre para su triunfo. Mis revelados pregunta: ¿qué harás con este mensaje? ¿Seguirás dormido o encenderás tu lámpara? El esposo está cerca, las trompetas pronto sonarán. ¿Puedes decir amén? El cielo no necesita multitudes, busca corazones sinceros. Cada vez que compartes la palabra, una chispa divina enciende otra. Esa es la misión de este mensaje profético. Abre tu corazón, porque Dios hoy habló contigo. Si algo te estremeció, no lo ignores. Ora, arrepiéntete, levántate. Él te está llamando a ser parte de la generación despierta. Mientras Revelados te invita a ser voz y no eco. Suscríbete, comparte esta verdad y escribe en los comentarios qué parte te impactó más. Este canal proclama la profecía que prepara corazones. La historia está por cerrar su último capítulo, pero el reino está por comenzar. No temas al fin, teme perderte el principio, porque Cristo vuelve y su gloria llenará toda la tierra.